Saludos, bendito pueblo de Dios, hermanas en Cristo Jesús y hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, a todo lugar donde llegue y Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Aquí está su siervo, su servidor Luis Eduardo Garibay, poniendo mi vida para quitar el velo al pueblo de Dios, con todo temor reverente a cada palabra que salga de mi boca, esperando un juicio, esperando un juez que es mi Señor Jesucristo y que a cada uno nos va a pedir cuentas de lo que enseñamos, cuál fue nuestra intención, con qué interés enseñamos en nuestros corazones. Así que yo prosigo con esta enseñanza que es la 11ª, prosiguiendo con la última cita que nos quedamos para no perder mucho tiempo y aprovechar la hora. En Génesis, nos quedamos en Génesis 2, por favor, hermanos y pueblo de Dios, perdón, Génesis 3:5. Génesis 3:18. Ahí nos quedamos la vez pasada, por favor. Explico rápidamente cuando entra el pecado, cuando entra la desobediencia, que ya lo vimos en la enseñanza pasada. Entonces, la maldición que Dios permitió en el ser humano fue trabajar en una obra que no estábamos predestinados para trabajar y que esa obra, cuando se desconoce para lo que fuimos creados, para lo que Dios nos diseñó, para qué hizo todo lo que está en el universo y en el planeta Tierra, es para darle gloria, pero en el momento que entra el pecado por un hombre y se separa a Dios, entra la fundación del mundo, entra esto que permite Dios y entra este duro trabajo que Dios dio a los hombres, donde el fruto que les va a causar son espinos, es vano, es un trabajo que no sirve para la vida eterna como lo vimos la vez pasada. De hecho, no sé si lo toqué, pero lo toco, ¿verdad? Un ejemplo, no nada más en el Éxodo, sino en toda la Biblia podemos poner ejemplos, que cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, estaban haciendo trabajos vanos, estaban haciendo trabajos que Faraón los tenía trabajando día y noche construyendo ciudades y que no estaban trabajando para la obra de Dios, pero que en su momento, cuando Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y saca a ese pueblo por medio de Moisés como libertador, entonces recuerde lo que decía Moisés a Faraón: deje ir a mi pueblo porque Dios quiere que en el desierto le adore. De hecho, cuando el pueblo sale, jamás vuelve a esos trabajos, que era vano, que no le iba a dar ningún fruto para vida eterna. Y Dios les da una ley para que el pueblo empiece a adorar y a glorificar al Padre. Bueno, prosigamos, por favor, hermanos benditos, y recuerde cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto pongo mi vida, le dejo los teléfonos en cada enseñanza, para que pueda a cualquier hora, sin importar, pueda yo servirle. Entonces, vamos en el 19, ¿verdad? Terminamos en el 18, vamos al 19, que va concordando y dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué con el sudor de mi frente? Bueno, sabemos que todo trabajo, ¿verdad? De hecho, que hay en la tierra, que hay con los seres humanos, ¿verdad? Sabemos que un proverbio que hay allá es que yo me lo gané con el sudor de mi frente. Es un proverbio que en todo el mundo está. A mí me costó trabajo, yo trabajo con el sudor de mi frente. Entonces, cuesta trabajo ganarse el pan, ganarse el sustento derechamente, ¿verdad? Y si yo no soy un albañil ni soy un carpintero, bueno, me costó trabajo hacer una primaria, hacer una secundaria, hacer una preparatoria, hacer una vocación, ¿verdad? Porque pues usted sume los años más o menos con la gente que tiene una preparación, y son muchos años de escuela que también les costó trabajo, que también a los padres les costó monetariamente, pues instruir a sus hijos para que pudieran tener un trabajo. Ok, de todas maneras es con el sudor de la frente. Mas este trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar,
que perdió a Adán y Eva en el huerto y que Cristo Jesús nos los vuelve a dar cuando nos habla del campo, no es con el sudor, es por fe, es mediante la presencia del Espíritu Santo de Dios para que en todo sea glorificado Dios, porque ningún ministro, ningún discípulo que pueda darle un servicio al Rey de Reyes y al Señor de Señores se va a poder gloriar, ¿verdad? Porque no es por obras, sino es por la potencia que actúa a los santos que tienen fe para la obra del ministerio. Entonces, a mí no me cuesta ningún trabajo desde que Dios pues, me dio la oportunidad de poder ser un sirviente suyo y poder servir, porque mediante la presencia de Dios se siente gozo, es mi alimento, como dijo Cristo, yo tengo otro alimento que comer, ¿verdad? Hacer la voluntad de mi Padre. Es una riqueza, hermanos, en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, es una riqueza, una herencia, algo que nos trajo Cristo, es un privilegio poder terminar un discipulado que es la forma que Dios le vaya a dar y poder servirle a Dios, poder tener este bendito trabajo, esta bendita obra donde no hay polilla ni orín, ¿verdad? Bien dijo Cristo Jesús, trabajen y acumulen tesoros en donde no hay polilla y orín, que vamos a concordar. Acuérdese que toda esta plataforma y todo esto que estamos viendo desde el principio para poder entender a lo que vamos, quitando el velo, los falsos profetas, lo que profetizan y lo que enseñan que no proviene de Dios. Todo esto que le estoy indicando yo lo vamos a ir viendo con muchos versículos bíblicos. Así que entonces, mire, con el sudor de su frente comerás hasta que regreses a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y lamentablemente yo quiero decirle, bendito pueblo de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que cuando llegue Cristo, muchísimos van a morir trabajando en esa maldición, en ese trabajo que nos apartó de Dios y que no se van a llevar nada, ¿verdad? Que va a ser vano cuando venga un juicio, porque nosotros tenemos, así como las parábolas de los talentos, ¿verdad? Al que le di 10 talentos de oro, me presentó 10 talentos, al que le di 5, me presentó 5, pero al que uno lo guardó y mejor hizo las cosas del mundo. Entonces, el trabajo que Cristo Jesús nos vino a dejar para ser la luz, para ser la sal, para dar testimonio como hizo Cristo, que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Seguir como hicieron los primeros siervos de Dios, pues debemos imitarlos en todo momento por medio de la fe. Entonces es un privilegio y una recompensa que este bendito trabajo que hoy nosotros tenemos mediante la potencia que actúa en los que creen, nos sabemos por fe que nos va sirviendo para ir atesorando cuando se hacen buenas obras. Bien, entonces vamos por favor a saltarnos al versículo 24, ahí en Génesis 3, 24, dice la palabra, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, bien, acuérdense que estamos viendo una sombra, acuérdense que Dios sigue siendo el mismo y lo que estamos viendo en estos versículos es para temer, es para que los que tenemos una forma y tenemos el privilegio de que Dios nos haya puesto en Edén, que Cristo Jesús nos haya dado el campo donde podemos comer de todo árbol de buen fruto y nos debemos de guardar siempre de la voz extraña y echar mano del árbol de la vida y tener la credulidad siempre que el pecado paga un salario y es la muerte. Vuelvo a repetir, como ministros, no como discípulos. El discípulo tiene más oportunidad en las manos del alfarero, pero alguien que ya está ministrando, como lo vamos a ver más adelante, Dios en el pacto nos pide santidad, nos pide no practicar el pecado, nos pide dar la palabra no nada más de labios,
sino con ejemplo cotidiano. Entonces, bien, ¿cuál fue el problema? Que Dios los echa del ministerio que tenían, de labrar la tierra, los echa de la comida que tenían, los echa. Como también hoy, hermana y hermano bendito y pueblo querido de Dios, yo se lo voy a mostrar más adelante, no con uno ni con dos versículos, sino con más de 30 o 40 versículos, que cuando Dios hace al lado un ministro por incrédulo, por pecar, le quita el árbol, le quita el fruto, le quita la revelación, le quita el entendimiento, porque a final de cuentas el entendimiento y este lenguaje lo entendemos por la presencia de Dios. Si yo tengo a Dios adentro, puedo entender la palabra. Si yo no tengo a Dios adentro, voy a entender esta palabra terrenal y la voy a torcer totalmente, como hoy es torcida por muchísimos que piensan que están en la verdad. Entonces, muy importante que Dios siga haciendo lo mismo hoy. De hecho, yo como siervo de Dios, si llego a pecar, no hay necesidad de que el hermano o la hermana o un apóstol donde estoy trabajando en esa iglesia me eche. No, no, no hay necesidad. El que tiene el sartén por el mango es Dios. Y el momento que lo echa uno, aunque uno siga predicando, aunque uno siga cargando con la Biblia, aunque uno siga leyendo, simplemente ya no tiene derecho de, sobre todo del árbol de la vida, como lo vamos a ver en este versículo bíblico. Entonces, mire, los echa del Edén a Adán y a Eva y pone dos querubines y una espada de fuego a la entrada, diciendo no vaya a ser que regresen y echen manos del árbol de la vida. El árbol de la vida bíblicamente es Jesucristo, nuestro pan, nuestro maná, nuestro maestro, que ya desde el Antiguo Testamento aparece Cristo Jesús en varias formas. Aquí aparece como el árbol, ¿verdad? Más adelante aparece como Melquisedec, aparece como el ángel de Jehová, aparece como la peña de Oreb en el desierto, etcétera, hermanas y hermanos. Usted debe de saber de lo que le estoy hablando, porque recuerde que las enseñanzas van dirigidas al pueblo de Dios. Entonces, mire, los querubines que pone a la entrada, hoy simbólicamente representan seres espirituales, no de carne, aquí en el planeta Tierra, que estén en la cruz crucificados con Cristo Jesús, ¿verdad? Que guarden la entrada de una congregación en donde Dios haya hecho a un lado a alguien que practica el pecado y que ya no tiene acceso al árbol de la vida que es Cristo Jesús, porque hoy seguimos teniendo en las congregaciones sanas, que con temor guardan la llegada de Cristo y que los representantes cuidan mucho de que no se manche el nombre de Dios, de que demos nosotros predicación por medio de las ovejitas y constatemos de que está el poder de Dios ahí cuando una ovejita está totalmente separada del mundo, ¿verdad? Con santidad. Entonces, nos ha encargado a nosotros guardar mucho, que el que practique el pecado pues no es digno de echar mano del árbol de la vida. Y la espada de fuego, la espada representa la palabra de Dios, que nosotros como siervos de Dios, a mí me ha tocado muchas veces, ¿verdad?, que me han dicho, ¿y por qué yo no puedo? Porque simplemente, mira, claro, cuando nos conste, tú pecaste en esto y en esto, y Dios te dio muchas oportunidades, y tuviste la oportunidad muchas veces, y tú fuiste necio hasta que Dios te desechó, y no puedes tener acceso. Dios te quita el maná, Dios te quita la comunidad con los santos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, como Pablo, como todos estos varones, ¿verdad?, en Tesalonicenses, hacían a un lado a los que no querían ser obedientes. Pero bueno, hermanas, recuerden que esto es simbólico, toda la Biblia es simbólica. Cualquier duda, vuelvo a repetir, yo no me voy a meter en discusiones, pero con mucho gusto el que tenga hambre, que quiera saber de ángeles y que querubines, y que con mucho gusto sacamos la palabra de Dios y podemos constatar todo lo que yo le estoy mencionando, que la Biblia, acuérdense que es un libro profético de lo que iba a acontecer, y sobre todo nos habla
de cuando llega Cristo Jesús, porque esto fue una sombra nada más. Bueno, entonces, entra el pecado con esta creación, con este ministerio. ¿Qué pasa entonces? Mire, nosotros estábamos predestinados, según Efesios 1 y algunas otras citas bíblicas que vienen en la Biblia, para nacer en santidad, para nacer en espiritualidad, no para nacer en pecado, pero por culpa del primer representante que Dios escogió, bueno, íbamos a nacer mediante la simiente de él, que de hecho nacimos, pero la simiente se contaminó y nacimos con el pecado, nacimos separados de Dios, nacimos muertos. Ya le expliqué lo que es muerte. Acompáñeme, por favor, si es tan amable, hermana y hermano, a Romanos 5:12. Siempre con la bendita palabra de Dios, Biblia en manos, a todos los que tengan hambre, porque siempre se va a hablar conforme la bendita palabra de Dios, para que la gloria sea para Dios, porque Él es el sabio. Dice así, mire, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No? O sea, la simiente o el semen ya venía contaminado con pecado. Entonces, entra la muerte, así como acabamos de ver que Dios los echa del Edén, esa es una muerte, una separación de Dios. Entonces, Dios los echa, ¿verdad? Y asimismo, entra la separación porque usted sabe que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, ninguna nación, absolutamente ninguna, adoraba o conocía al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos y de la tierra. Todas las naciones tenían dioses, ¿verdad? Que no era el Dios del cielo. El único pueblo que sabía de la existencia del Creador de los cielos y de la tierra fue el pueblo hebreo, porque así lo diseñó Dios para podernos regresar esta bendición que Adán y Eva perdieron en su momento, como lo vamos a ir viendo. Entonces, ahí perdimos, hermanos y pueblo de Dios, bíblicamente, la comunión íntima con Dios. Ahí perdimos para lo que fuimos creados y diseñados, para trabajar en la obra de Dios. Ahí lo perdimos todo y entra una sabiduría, porque alejados de Dios, cuando Dios no da palabra, pues obviamente entran razonamientos, obviamente entra otra espada, otra enseñanza, otra sabiduría, que es la que trae Satanás, y toda esa sabiduría que trae Satanás y que de cierta manera recibimos. Yo me incluyo por mucho tiempo, porque yo no nazco en cuna cristiana, me mantuvo alejado de la alabanza, de la glorificación, de la verdadera adoración, para lo que fui creado por muchísimo tiempo. Y si alguien no hubiera llegado a mi vida, o Cristo Jesús no hubiera llegado a mi vida, estuviera engañado y estuviera perdido como estuve por mucho tiempo. Pero bendito sea Dios que llegó. Entonces, por un hombre entra la muerte. Ahora, es muy importante, hermanas y pueblo de Dios, lo que le voy a decir, porque no me puedo ir a toda la Biblia del Antiguo Testamento, porque tardaríamos mucho en esta enseñanza, pero si lo demandan, con mucho gusto. Pero entre el pecado, Dios, de cierta manera, perdona a Adán y a Eva, no para regresarles el espíritu y la presencia de Dios, sino los perdona para una preparación en la carne, porque así estuvo el primer pueblo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, más que algunos que les ungían el aceite para profetizar y para gobernar al pueblo, pero todo el pueblo no. En este nuevo pacto, efectivamente, todos los que se acercan recibimos el Espíritu Santo. Bueno, Dios los viste, ¿verdad? Porque usted sigue leyendo la bendita palabra de Dios, y el primer sacrificio
bíblicamente, o la primera muerte que viene aquí en la Biblia fue de un animalito donde Dios hace ese sacrificio para vestirlos, que todo tiene un simbolismo espiritual el día de hoy, porque también usted lo sabe como siervo de Dios, que el sacrificio de Cristo Jesús nos vino a vestir interiormente con la presencia de Dios, porque estábamos desnudos espiritualmente hablando. La presencia de Dios representa una túnica, representa vida, representa un vestido, como lo vamos a ir viendo simbólicamente, porque así nos habla Dios con parábolas para que podamos entender lo celestial, para que podamos entender este lenguaje. Entonces, bien, los viste y claro que Adán y Eva conocían los mandamientos, conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Que en su momento no lo tenían escrito como en el libro del Éxodo, no tenían una ley escrita porque tenían la presencia de Dios, como hoy también nosotros ya no tenemos una ley porque en el corazón de los que acaban un discipulado debe de estar aquí en el corazón la ley. Y hoy la comunión con Dios es íntima y personal a todo aquel que se guarda de pecado y que es santo. Dios, Cristo Jesús nos vuelve a regresar lo mismo que tuvo Adán y Eva. Entonces, afuera del Edén, dice la palabra que Adán conoció a Eva. Cuando dice eso es que tuvieron una relación de carne y nace el mayor llamado Abel y luego nace Caín, ¿verdad? Entonces, fíjese, desde ahí empezamos nosotros la enseñanza cuando acuérdese bien lo que profetizó y no se le vaya a olvidar Dios a la serpiente y a la mujer, que de la serpiente iba a sacar un pueblo, hablando de los impíos y de los inicuos, no hablando de los que desconocen la palabra, desconocer porque no se han bautizado, ¿verdad? Y habla de los cristianos verdaderos. Bueno, entonces Caín y Abel tuvieron las enseñanzas de adorar a Dios. ¿Quién les enseñó a que a Dios se le tenía que ofrecer sacrificio? Bueno, se los enseñó Adán y Eva. Entonces, desde ahí empezamos, ¿verdad? Porque sabemos que Abel ofreció el mejor animalito del ganado que él estaba cuidando, ¿verdad? Porque era pastor y desde ahí empezamos. Y lo ofreció gordito, lo ofreció sano, sin enfermedad, sin mancha. Usted quiere aprender un poquito más, yo le digo, váyase a Malaquías, en donde Dios se molesta con su pueblo cuando le están ofreciendo en sacrificio la oveja ciega, el animal cojo, el animal viejo, el animal enfermo, que todo tiende a una profecía espiritual el día de hoy, espiritual, acomodando las figuras terrenales que Dios permitió en el Antiguo Testamento para que podamos comprender hoy el camino y el pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el presentar hoy una oveja representa un ministro que se sienta, ¿verdad? Por días, por meses, por años y da su vida para instruir, para cuidar, para alimentar, primeramente con leche, luego con hierbita, ¿verdad? Espiritualmente hablando, que es la palabra de Dios, a esa ovejita hasta que tenga un crecimiento espiritual en alguna iglesia, en alguna congregación, ¿verdad? Y podamos entonces imponerle manos por el segundo bautizo, porque esa persona va a darle su vida a Dios, va a darle su sangre, ¿verdad? Va a quemar la carne totalmente, el fuego de Dios va a consumir nuestra carne para presentar la sangre a Dios, que es nuestra vida, para poderlo glorificar. Así como dice en Romanos 12:1, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces yo, para que pueda ofrecerle como ministro, como Abel,
Una ovejita no se la voy a ofrecer con pecado, hermano, no se la voy a ofrecer que esté la mitad en el mundo y la mitad. No, 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 eso lo vamos a ver más adelante. Debe de estar consagrada. Ese es el diploma, ese es el título, esa es la cobertura que Dios quiere, no que el hombre quiere ver. Santidad, ¿verdad? Que por sus hechos esté caminando en el mar, que sea una persona con alas, que todo lo estime por basura y que únicamente en su mente y en su corazón esté la obra de Dios. Entonces, bien, Dios se agrada del sacrificio de Abel, así como le digo yo hoy, representante, con todo mi corazón, porque si usted tiene el pacto de Dios como ministro, usted tiene que presentar ovejas muertas al mundo y tiene que darles una forma para que sean la sal, para que sean la luz el día de mañana, para que den testimonio por medio del Espíritu Santo y puedan convencer a los que en esta perversa generación llena de apostasía puedan todavía escuchar la voz de Dios y estén predestinados para su gloria y para salvación. Bien, ¿Caín qué representa? Bueno, Caín representa los elementos de la tierra, hortalizas, ¿verdad? ¿Qué representa eso, hermanos? Los pastores que hablan hoy de las cosas materiales, de aquí abajo, de la tierra, ¿verdad? Señor, mira, te presento este templo, tiene cafetería, tiene un equipo de sonido, tiene lo mejor en Onkyo, en Yamaha, ¿verdad? Te presentamos las mejores bancas, el piso de mármol. Mira, hermana y hermano, usted lo debe de saber perfectamente bien. Dice Dios, ¿quién me puede construir una casa? ¿Acaso yo habito en casas hechas por manos humanas? ¿Por manos humanas? ¿Qué no le dije yo a mi hijo, baja y destruye este templo porque voy a edificar un templo que es la iglesia? Entonces, todos aquellos que le dan a Dios, ¿verdad? Y que dicen, tú da tanto y Dios te va a llenar tu granero. Y si tienes una casa, ponla a los pies. Y si tienes alhajas o haz un cheque, mira, hermana, quitando el velo al pueblo de Dios. Dios no pide dinero. No pide dinero. Hay un mandamiento que es el diezmo, ¿sí? Que viene en la Biblia y que son ofrendas voluntarias que luego sí que lo tocamos, pero yo estoy dando otro tema muy, muy importante, ¿no? Pero presentarle a Dios una mega iglesia el día de hoy, presentarle lo que yo le he dicho, es lo que presenta Caín, lo terrenal, lo de la tierra. Entonces, ahí vamos viendo desde el principio cómo la profecía que dijo Jehová, de ti voy a sacar un pueblo y de ti otro, ya venía la simiente de Satanás en Caín. ¿Qué pasó entonces cuando Dios se agradó del sacrificio de Abel y no en el de Caín? Bueno, decayó su semblante. Y en el momento que decae su semblante es cuando se sale el Espíritu, porque la presencia del Espíritu te trae luz a los que podemos ver, ¿eh? Te trae un rostro de luz, te trae un rostro diferente, pero los que no tienen un rostro endurecido, un rostro fuerte, decae su semblante, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jehová? Dice, ¿por qué estás así? Si bien hicieres, entonces no estarías así. Ya le está reprendiendo Dios que su ofrenda a Dios no le agradó. Como hoy hay muchos ministros que ofrecen otras cosas, pero menos ovejitas, menos ministros. No, no, hermanos ministros puestos por el hombre, ¿eh? Porque de esas hay muchas iglesias. Tú podrás decir, yo sí tengo escuela de teología, yo se ofrezco. No, 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 hermanitas y hermanitos, pueblo de Dios, vamos a ver que para poder formar mediante la fe y mediante Dios a una ovejita se necesita llorar, se necesita ser una nodriza, se necesita ser una madre, se necesita ser un padre espiritual, y cuidándolos, viviendo con ellos, vigilándolos, dándoles leche, llorando, etcétera, hermano. No crea que no es tan sencillo, ¿verdad? Como Pablo, como Pedro, los vemos, que bendito sea Dios que nos deja testimonio para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y si usted, le digo, hermana bendita, quien sea que sea, con amor, ¿verdad? Si usted me puede enseñar lo contrario, por lo menos con 30 versículos bíblicos,
yo le voy a agradecer con todo mi corazón que me saque de un error, pero lo dudo porque no es que yo tenga razón, sino que Dios me ha permitido hacer esto y me ha constatado lo que ha puesto en mi corazón. Entonces, ahí empezamos a ver lo de Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? Bueno, pues lo mismo que está pasando hoy, ¿verdad? No puede haber comunión entre las tinieblas, el pueblo de Satanás y el pueblo de Dios. No puede haber. Hay muchos que dicen, abraza a tu hermano, es tu hermano, somos cristianos. Que no los engañen, hermanas y hermanos. Cristo Jesús dijo muy claramente, ¿verdad? Cuando había una muchedumbre que lo buscaba a su madre, ¿qué dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi amigo? Y señaló a sus discípulos, son los que guardan los mandamientos de Dios. Como dice el Salmista 119, Señor, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Entonces, hermana y hermano, no hay compañerismo. Yo peco, me entra Satanás. Yo no peco, tengo a Dios. Entonces, el hermano o el ministro que esté pecando no trae a Dios y lógicamente Satanás y Cristo son rivales, son enemigos. No hay comunión. Entonces, es lógico que si yo o usted tiene a Dios y yo voy a tener a Satanás por practicar el pecado, ¿cómo vamos a poder hablar el mismo lenguaje? ¿Cómo vamos entonces? El malo, el maligno, porque no el bueno, el maligno rechinó dientes como los fariseos y mató, así como mataron a Cristo Jesús por decir la verdad. ¿Y quién lo mató? Su pueblo. Bueno, el que se decía su pueblo, ¿verdad? No fueron los romanos. Los romanos fueron el instrumento, pero los que dieron la orden y los que lo acecharon y los que le inventaron males fue su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tenían pecado y Cristo no. Entonces, vamos viendo, hermanas y hermanos benditos, que siempre va a haber rivalidad, ¿verdad? Yo le empecé a decir de pentecostales, bautistas, que muchos están en pecado y aún así no se llevan, pero cuando les conviene se juntan, ¿verdad? Para ir en contra de los santos, para predicar en contra de una prédica de luz que manda Dios. Y yo sé, hermanas y hermanos benditos de antemano, que esta bendita palabra y estas enseñanzas en muchos no va a haber cabida. Pero si Dios me lo mandó, pues mire, con 2 o 3 personas que se salven, para mí es suficiente en estos tiempos de apostasía. Y yo deseo que cualquiera que esté escuchando esta enseñanza y tenga todavía el favor de Dios, porque hay muchos que ya no lo van a poder tener, como lo vamos a ver más adelante, cause un fruto, porque para eso vino Cristo y para eso nos pidió nuestras vidas, presentar gratuitamente la sangre entre ustedes, para que haya un fruto, a que Dios toque su corazón para que pueda ver. Bueno, entonces, ahí empezamos, nos hace adversarios. Ahora, ¿qué pasa entonces después de Caín? ¿En dónde viene y sigue siendo la descendencia de Satanás y la de Dios? Muy bien. Después de que Caín mata a Abel, Adán y Eva tienen un tercer hijo y tuvieron más, llamado Set. Este tercer hijo, dice la palabra, que alababan a Dios. Entonces, se inclinaron a alabar a Dios, ¿verdad? Pero Caín se fue a una ciudad. Ahorita no me voy a detener a explicarle, pero mire, si quiere saber que si había seres humanos, que si no habían seres humanos, que qué pasó con eso, que, mire hermano, yo se lo puedo explicar con la Biblia mediante el Espíritu Santo y la santidad, con mucho gusto. Pero ahorita no es esa enseñanza, pero entonces Caín se va a una ciudad, ¿verdad?, donde encuentra mujer. Y entonces ahí se hace el pueblo de Satanás y de este lado se hace el pueblo de Dios. Ellos hicieron música, ¿verdad? Música terrenal que hoy hay, porque la música, como usted lo debe de saber, querido y bendito hermano, que era el ministerio que tenía Lucifer allá arriba, es para glorificar al Padre, es para exaltar al Padre, es para dar también predicación con las alabanzas, ¿verdad? No con las que hoy hay, que han torcido y se ha metido Satanás a enchuecar hasta las alabanzas de hoy. Pero, mire hermana, yo le dije que no iba a juzgar, que más bien era para quitar el velo. Dios y Cristo algún día van a juzgar allá arriba
y a todo aquel que se dedicó a separar de la fidelidad, de la cruz y de la santidad, Dios les va a dar su merecido en aquel día. Entonces, Set y esta descendencia empiezan a adorar a Dios y los otros empiezan y apartados de Dios, ¿verdad? Totalmente. Entonces, empiezan a crecer las dos simientes porque la genealogía tanto de Caín como de Set vienen en la Biblia, ¿verdad? Las dos descendencias, los dos pueblos. Bien, entonces, ¿qué pasa después de muchos años más adelante? Cuando van naciendo el 10º patriarca, que fue el 10º hijo de la descendencia de Set, y que este hombre, no nada más sino cada patriarca de los hijos de Set, pues la Biblia nos dice, sobre todo el 7º patriarca, ¿verdad?, que fue arrebatado y no experimentó la muerte física de carne, que fue Enoc, nos muestra que adoraron a Dios, pero después de mucho tiempo, lo que pasó también hoy y lo que está pasando, porque voy a dar ese resumen, ¿qué es lo que pasa? Que la carne siempre, ¿verdad? Porque la carne siempre nos traiciona, como dice en el Nuevo Testamento, el espíritu está dispuesto, pero la carne siempre se inclina a buscar lo terrenal. Y que dice que los hijos de Dios encontraron preciosas a las hijas de la descendencia de Set. Yo no me voy a meter ahorita, hermanas y hermanos, porque yo he escuchado pues muchas versiones, ¿verdad? Que ángeles que bajaron, que tuvieron relaciones con los hombres. Mire, yo nada más le voy a decir algo muy importante. Si eso fuera verdad, yo viviría con miedo y con temor de que un ángel bajara y me violara. O sea, para empezar, un ángel no tiene cuerpo, hermano. No, allá arriba no hay sexo. No puede haber allá arriba. No, mire, entiéndalo, no hay multiplicación. Dios por eso nos mandó y mandó a la mujer para multiplicarnos y enseñarles el camino de Dios. ¿Sí? Entonces, no voy a tocar ahorita ese tema. Yo estoy tocando lo que maneja la bendita palabra de Dios. Entonces, dice la bendita palabra de Dios que pecaron y se unieron a un yugo desigual, donde en Corintios nos dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? De hecho, Cristo Jesús dijo que su yugo es más fuerte, que nos van a jalar. Y sí, yo lo he visto en mucho tiempo como el yugo de ellos jala, ¿verdad? Y engaña la espada de Satanás, porque el ser humano le gusta escuchar los deseos de la carne. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermano? Que empiezan a nacer gigantes, ¿verdad? Y yo le voy a decir una cosa, la Biblia es simbólica, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, nacieron gigantes de 3, 4 metros, 6 metros. Dios lo permitió, pero para una enseñanza espiritual, hermana y hermano. ¿Cuál es la enseñanza? Mire, bíblicamente los gigantes representan los demonios, representa a Satanás como Goliat, porque como en el Éxodo, cuando Dios manda a los espías que tienen miedo cuando ven al rey de Og y a los gigantes que habían y regresan acobardados. Entonces, representa a Satanás y a aquellos cristianos que el día de hoy ven como gigantes los mandamientos de Dios y que Satanás les dice, no vas a poder. Pero ya le dije, hermana y hermano, cada enseñanza que esté fuera de esto, que usted lo quiera saber, con mucho gusto se lo atiendo con la bendita palabra de Dios. Entonces, ahí vemos cómo entonces entra el pecado y en esa unión dejan a Dios y dice la Biblia que era en los tiempos de Noé, era un degenere, porque lo dice en San Mateo 24, 25, dice que no vendrá Cristo y que cuando venga Cristo, antes de que viniera, los tiempos tenían que estar como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Son los tiempos de ahorita, hermana, ¿verdad? ¿Cuántos verdaderos cristianos hay preparando el arca? Porque vamos a ir para allá, quitando el velo al pueblo de Dios, vamos a ver que proféticamente cuántos en el mundo quedan guardando la santidad,
¿Cuántos quedan con la verdad? Proféticamente, porque desde ahí empezamos nosotros con esta enseñanza de que todos estaban en degenere, ¿verdad? Dice que el pueblo se sentó a comer y a beber, y a comer y a beber es que otra comida y a beber la bebida de Satanás, porque hay dos copas, una que trajo nuestro Señor Jesucristo que representa vino, sangre, y otra copa que trajo Satanás, ¿verdad? Ahora, la sangre representa mi tiempo, mi vida. ¿A quién estoy dando mi tiempo? ¿A quién estoy dando mi vida? Si yo estoy consagrando, si no estoy en la carne, si no estoy en el mundo, bueno, pues yo estoy bebiendo la copa de vino que trajo Cristo Jesús. Pero si estoy bebiendo la otra copa, pues me está separando y estoy diciendo, no tengo tiempo más que los domingos. Nada más los jueves y los martes 1 hora le doy a Dios porque estoy en el mundo trabajando. Entonces, vamos a ver más adelante sobre las dos copas, sobre la copa en la última cena, qué significa el haber embarrado con hisopo en el pueblo de Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto y la muerte no les tocó. Pues bueno, lo de las 6 tinajas de agua convertidas en sangre, hermana bendita, hay mucho simbolismo en el vino y en la sangre en nuestra vida y las profecías que Dios nos pide hoy. Entonces, hoy también, ¿verdad? El pueblo de Dios se está sentando a comer, pero a comer otra comida que no es el maná y a beber, porque ese tipo de comida trae fiesta, aleluya, gloria a Dios, tenemos otro Dios, el becerro de oro que es la Navidad, es el trabajo, es mi casa, porque todos esos son ídolos como lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces el pueblo se sentó a comer y a beber, también en el Éxodo, lo mismo exactamente como lo vamos a ir viendo. Entonces, bien, ¿cuántos justos habían en aquel entonces? Bueno, la Biblia nos arroja uno, ¿verdad? Pero aquí dice, serás salvo tú y tu casa. Noé, con temor, creyó en la profecía de que iba a ser destruido el planeta Tierra mediante, mediante un diluvio, que era imposible, era algo que ridículo pensar eso, como hoy también cuando les decimos, hermano, Cristo viene, hay un lago de fuego, les parece ridículo, es lo mismo, proféticamente es lo mismo, porque el que cree que va a haber un juicio, el que verdaderamente cree en la bendita palabra de Dios, yo le digo, hermano y hermana, es un cristiano y una cristiana que está con temor todos los días, estudiando, escudriñando, rogándole a Dios y preparando el arca, como dice en Efesios, ¿verdad? Ahora ya no es el arca, ahora es el edificio, ahora es el templo de Dios, edificarlo con trabajo para morada del Espíritu Santo. Pero los que están con temor, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bien, este 10º patriarca no pecaba cuando todo el pueblo pecó. Ahora, ponga mucha atención. Si usted ha leído la bendita palabra de Dios en Génesis capítulo 5, 6, 7, que hablan del diluvio y habla de todo esto, ¿a quién le habló Dios? ¿A quién le dijo que iba a destruir el planeta Tierra? Solamente a uno. No a los demás. Ahora, ¿cuál es el amor de Dios para un santo? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la riqueza más grande? Conste, hermana y hermano y pueblo de Dios, escriba lo que le estoy diciendo porque yo se lo voy a mostrar con muchos versículos bíblicos más adelante. ¿A quién le puede hablar Dios? ¿A quién le puede decir la verdad? ¿A quién le puede decir lo del orden mundial, lo que está pasando ahorita de guerras, de todo lo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Para la marca. ¿A quién le puede hablar Dios? Mire, muchos hablan de eso. Yo le digo algo. Aquí en la congregación que Dios me ha permitido la bendición de dar su palabra, no les estoy repitiendo eso. Más bien les estoy diciendo, mira, no importa lo que esté pasando, no importa que cuando se te pare el corazón, se acabó tu oportunidad, arrepiéntete, no dejes tu cruz. Más bien me dedico a predicarles, hermana, el arrepentimiento, que no dejen el pacto, exhortarlos, estarlos arrebatando de la boca del león, del oso, ¿verdad? Pero yo hoy veo que muchos se dedican a estar hablando que Rusia, que esto, que la marca, pero no reprenden, no exhortan, no amonestan, ¿verdad? Sí, sabemos que va a haber un juicio, pero hermanito, si está en pecado, ubíquese, son pocos los que lo hacen, hermano. Pero bueno, yo espero que
le vaya sirviendo la bendita palabra de Dios. Entonces, Dios le habló y le amó y le dijo, voy a tener un diluvio. Noé creyó y se dedicó a preparar el arca durante más de 100 años con todo temor. Imagínense a toda la multitud de gente cuando le decían, ¡hey, viejo loco! Como hoy, por gloria del Padre y por gloria, me han dicho a mí, ¿qué haces? ¿Por qué tienes a tu hijo amargado? ¿Por qué no van acá? ¿Por qué no van a fiestas? ¿Por qué no están acá, viejo amargado? Y Noé les decía, va a haber un diluvio, Dios va a decir, ¡ah! Vente a comer y a beber, no pierdas el tiempo ahí, pobre de tus hijos, mira cómo los tienes. Ok, Noé aguantó, como nos dice la palabra, que íbamos a ser vituperados en Mateo 5a, bienaventurados los que son vituperados, los que son perseguidos, los que son blasfemados por causa de la cruz, por causa de mi nombre, porque de ellos es grande el galardón, dice, de ellos es el reino de los cielos. Porque así como persiguieron a los profetas y así como persiguieron a todos los que se entregaron, de igual manera nos van a perseguir y nos van a insultar, hermanas benditas, por estar construyendo el arca el día de hoy, ¿verdad? Con todo temor reverente, porque Noé no les hacía caso. Y no fueron 20 o 30 años que padeció, fueron más de 100 años que estuvo soportando aquella generación opositora, pero que vemos el poder de Dios, que cuando uno no decide dejar a Dios y decide complacer a Dios, aunque haya multitud a tu alrededor de impíos y de inicuos y de demonios, Dios te guarda. Dios te guarda, porque Dios no desampara a un justo, hermanas y hermanos. Entonces, vemos cómo Noé termina el arca y suben al arca. Yo le voy a decir, ¿verdad?, que la Biblia es espiritual, porque la Biblia dice que nosotros antes de que llegara Cristo éramos animalitos. Digo, no porque Dios nos insulte, Dios pone parábolas, porque un animal no tiene inteligencia y la inteligencia es la cabeza de Cristo. Antes nos comportábamos como animalitos. Entonces, todo tiene simbolismo, todo tiene una enseñanza espiritual, ¿verdad? Los animalitos inmundos y limpios, bueno, tienen significado proféticamente para los tiempos de Cristo Jesús, porque toda la bendita palabra de Dios desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, toda la bendita palabra de Dios, en toda viene profetizado Cristo y viene profetizado el nuevo pacto. Entonces, y viene profetizada también la apostasía, que siempre el pueblo de Dios estaba inclinado siempre al mal, al mal, al mal, a pecar. Ahora, esa generación conocía a Dios. Sí, conocía a Dios. Le voy a decir por qué. Ya le hablé de Set, ya le hablé de la descendencia de Set y pecaron. Y Dios no es un Dios injusto para que mate o para que le dé turbación a alguien, sobre todo niños, ancianos que habían, si no es porque se lo ganen, ¿sí? Entonces, vamos viendo que Dios a todo pecador, a todo transgresor, que fue la mayoría, y que desde ahí empezamos con estas dos simientes, ¿verdad? No era de la mujer, los otros eran de Satanás, murieron en un diluvio, como ya lo sabemos. 1 año y fracción dura el arca flotando en el agua. 40 días llovió, 40 noches, pero que para que bajara el nivel del agua duró más de 1 año. Una vez que Noé manda, ya sabemos, al cuervo, a la paloma, que regresa con una rama de olivo, que todo tiene simbolismo, porque el olivo representa la unción del Espíritu Santo que nos viene a dar mensaje, ¿verdad? Bajen ya del arca, ya está tierra seca, ya no está el diluvio. Dios hace un pacto con Noé. Y recuerde que el pacto fue con un arco iris. El arco iris representa un arco, el arco representa un instrumento de guerra en la Biblia, ¿verdad? Donde todos los guerreros, de hecho en Apocalipsis, el caballo blanco que viene para vencer y venciendo trae un arco, pero sin flechas, ¿verdad? Que el que viene en caballo blanco. Entonces el arco representa a Jehová de los ejércitos, un guerrero, ¿verdad? Que nadie va a poder contra él. Pero el arco, que es precioso el que vemos cuando dice, ya no voy a destruir al planeta Tierra con agua, ya no vengo a traer flechas al ser humano, ya no vengo a traerle saetas, ya no lo vengo a destruir,
sino estoy preparando un pacto para que mi hijo no venga a juzgar, sino a salvar lo que se perdió, ¿verdad? El arco vuelve a tener flechas y saetas hasta que Cristo Jesús venga a destruir todo lo que es iniquidad, impiedad, iniquidad y a Satanás. Pero por lo pronto, Dios sigue con ese bendito arco sin flechas. Ahora, ¿qué le dijo, verdad? ¿Sabes qué? Les vuelvo a regresar, entre comillas, lo que Adán y Eva perdieron. Multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgarla. Ahora, la palabra juzgar o sojuzgar es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y si yo voy a tener un hijo en la carne anteriormente, la palabra de Dios nos enseña que una de las leyes que tenían en la ley mosaica era instruir al niño y que a los 12 años un niño se tenía que haber aprendido el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, a los 12 años, cuando en una procesión de una de las fiestas donde iba el pueblo a adorar a Dios, se pierde Jesús. Entonces María y José van y a los 3 días lo encuentran dando una cátedra a los fariseos que no escudriñaban ni leían la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús se sujetó a sus padres y María y José eran unos miembros de la familia de Dios que guardaban el pacto conforme al primer pacto y que se guardaban de los pecados de los fariseos. Entonces ellos instruyeron a Jesús en toda sabiduría. Usted me va a decir, ¿Cristo Jesús bajó con sabiduría? No, lea el libro de Lucas. Dice que el niño iba creciendo en sabiduría. El niño iba creciendo en sabiduría. Por favor, hermana y hermano, no. Pero yo no quiero, todo va a ser transparente y con la bendita palabra de Dios. De hecho, la llegada de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para todo ser humano, que cómo vino igual en la misma condición que nosotros y cómo nos enseña a caminar un camino perfecto bajo la autoridad de su Padre y que se puede caminar conforme Dios ha constituido este pacto. Bueno, entonces se multiplican y otra vez, nuevamente, ¿verdad? Suben al arca Sem, Jafet y Cam. 3 hijos con sus esposas, ¿verdad? Y cuando se empiezan a multiplicar y a enseñar la palabra, ¿qué tiene el hombre con la palabra, con los mandamientos? Que la rechaza y que siempre se va a inclinar a escuchar la mentira, porque de la descendencia de Cam, que salen los cananeos o el pueblo de Canaán, lo que hoy es Israel, esa tierra prometida que Dios le prometió a su pueblo, ¿verdad? Que luego, pues en otros estudios más adelante, si me lo permite Dios, y si usted tiene hambre, lo podemos enseñar, la tierra prometida, pero que no era de los judíos, era de los cananeos, y habitaban varias tribus divididas que eran los jebeseos, hititas, fereceos, eran tribus feroces, ¿verdad? Que no conocían a Dios. Bueno, entonces mire, hermana, de esa descendencia de Cam viene todo eso que fueron los enemigos número 1 del pueblo de Dios. Todavía no existían los moabitas, los amonitas, los edomitas. Eso fue más adelante, ¿verdad? Pero fueron los enemigos número 1 de Dios y que Dios los permitió porque cada que el pueblo pecaba, cada que el pueblo hacía de las suyas, Dios les daba o les permitía poder a este grupo opositor para zarandearlos, para tenerlos con hambre y que el pueblo volviera en sí y se arrepintiera. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, se multiplican y le nace en la 3ª generación un hijo a Cam llamado Nimrod. Ahí viene la genealogía también, que fue el primer cazador. Y yo le decía en alguna de las enseñanzas pasadas que la palabra cazador, ¿verdad? Se refiere a Satanás, porque Dios pone a Satanás como un cazador. Ya vimos lo de la serpiente, vemos que Dios simboliza a Satanás en la Biblia como leopardo, como oso, como león, a los impíos como perros. Entonces, está hablando de todo animal que se alimenta y caza, ¿verdad?, a su presa. Entonces, nace el primer cazador, ¿verdad? Y entonces
El mandamiento de Dios era llenar toda la tierra y este se va a un valle, lleva a toda esta gente a un valle, ¿verdad? A toda la creación de Dios que tenía la palabra y que se los lleva a un valle. Y cuál es el deseo de Satanás, cuál es lo que en su corazón estuvo ahí arriba, porque ya le dije que íbamos a tomar como base la Biblia para que vea cómo concuerda toda la bendita palabra de Dios. Ser como Dios, Dios es el Altísimo, su trono está en el norte, quiso sentarse, quiso sentar poder, ¿verdad? Y entonces este hombre empieza a, a engañar a la gente para levantar una torre, ¿verdad? Un edificio que llegara hasta los cielos elevada, que es el pecado que trajo Dios al hombre. Come de este fruto y serás como Dios, y que su fruto es codiciable. Recuerde que ya vimos nosotros en la caída de Satanás, cuando Dios lo cayó, cómo le dice: tú que quisiste subir y que en tu corazón estaba y dijiste: subiré hasta las estrellas del cielo y seré semejante al Altísimo. Recuerda, estas citas bíblicas se refieren a Nimrod, porque Satanás estaba en Nimrod, ¿verdad? Y vea la facilidad de engañar a todos los que eran descendientes de Noé y que conocían la palabra. Proféticamente, hermana y hermano, hoy, como vamos a ir viendo poco a poco hasta llegar al Nuevo Testamento, lamentablemente sucede lo mismo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, de ahí, hermanas y hermanos, para no seguir ahorita con el tema que viene, hago hincapié que desde ahí vienen los ídolos. Antes no habían ídolos. Antes ese pueblo no tenía dioses. No, la Biblia no nos arroja dioses hechos de palo, no nos arroja a Dagón, a Moloch, a la reina del cielo, a Astarte, a Astaret. No nos arroja nada de eso, ¿verdad? Entonces aquí viene lo que es la Trinidad satánica con Nimrod, su esposa y su hijo, ¿verdad? Isis. Entonces, eso es otro tema que luego vamos a ver, pero lo que siempre trata de meter Satanás es la idolatría. Hoy ya no con imágenes, porque los cristianos ya no van a la villa, ya no tienen imágenes, pero en el Nuevo Testamento nos habla que es idolatría. Fornicación, deseos de la carne, ¿verdad? El dinero. Bueno, vamos a ver lo que es idolatría. Idolatría, o la palabra ídolo, viene de Dios, ¿verdad? Y cuando yo le digo, o cuando Cristo Jesús me dijo: tienes que dejarlo todo, yo le dije: no, espéreme, Señor, yo tengo por mi trabajo como Dios, tengo mi dinero como Dios, tengo mi casa y mis padres como Dios, pídeme lo que quieras menos eso. Él dijo: el que ame más a padre, a madre, quédese con ellos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que nosotros podemos ser, todo lo que es un Dios es lo que no puedo dejar. Lo que me pide Dios que deje, y yo digo: no puedo vivir sin esto. De hecho, hay cristianos hasta la fecha que no pueden dejar el Facebook, el Internet, ¿verdad? Que están chateando y se la pasan. Mira, hermana y hermano, bendito sea Dios. Pablo y los primeros discípulos no tenían eso, tenían tiempo. Lo que ha hecho Satanás para que suba, como hay una profecía, subirá la tecnología. La tecnología está apartando al ser humano de la verdadera fidelidad a Cristo Jesús. Porque todo el crecimiento de la ciencia y todo lo que está haciendo está distraída. Ese es un orden mundial que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Que está separando cada vez más. Estamos en los tiempos de apostasía. Está separando cada vez más y más la tecnología de la verdadera fidelidad y consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, hermanos, ¿no? Entonces, bien, Nimrod entonces es el que convence a toda esta gente a dejar el camino de Dios, a multiplicarse, a sojuzgar la tierra y a crecer. Y en un grupo los congrega para darle el fruto. Vas a ser como Dios y vamos a construir un edificio que llega hasta allá arriba, ¿verdad? Como dice: ya tienes la salvación, eres grande. Porque en el cristianismo hoy meten la metafísica, tú vales. Yo le digo que yo llevé un curso de líderes de 360 grados, perdóneme, hermana,
pero con todo respeto, para mí el único líder es Dios y Cristo. Nosotros, ¿cuáles líderes? Y si yo puedo hacer algo, el líder es el que está dentro de mí, si es que soy un líder, porque yo no soy un líder, soy un siervo inútil, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces empiezan a meter enseñanzas para enaltecer al hombre. Por eso hoy en las congregaciones le voy diciendo, el veneno de Satanás es: apláudanle al apóstol, tiene tantos años, él hizo toda esta iglesia, tiene el continente y respétenlo. Eso es un veneno de Satanás, ¿verdad? Que solamente se le adora a Dios, solamente se le exalta a Dios, porque por eso Dios nos dejó mucho tiempo sin Él y sin su sabiduría. ¿Qué pasó en todos esos miles de años? Como dice Dios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los seres humanos? Y usted vea, hermano, ¿qué puede hacer el ser humano sin Dios? Nada, nada. Viene Cristo Jesús, viene Dios, nos pone su cabeza y los poquitos que creemos en Él podemos llevar una vida exaltada por Dios. Para los demás no, pero para Dios sí, que lo vamos a ir viendo. Entonces, hermanas y hermanos benditos en Cristo Jesús, pueblo bendito, me estoy leyendo muy lentamente para desglosar bien y para que pueda entender bien la Biblia. Ahorita nos vamos a quedar con Noé, con Nimrod, ¿verdad? En los tiempos, y vamos a seguir hablando y dando un resumen verbal que usted debe de conocer del Antiguo Testamento, de todos los tiempos que Dios permitió en el Antiguo Testamento y cuánto pecado hubo, cuántos fieles hubo en todo ese lapso de tiempo. Que la gracia y la paz estén con ustedes y de todo corazón, hermano y hermana bendita, le deseo que Dios le dé entendimiento en estos últimos tiempos para que cuando venga Cristo Jesús pueda gozarse junto con todos los santos y los que creyeron por la eternidad. Amén.